El padre Pío de Pietrelcina, el de los milagros, el que durante 50 años llevó los estigmas de Cristo en su propio cuerpo, el que era capaz de ver a una persona y saber perfectamente lo que tenía por dentro sin necesidad de que se lo confesara y sin conocerla de nada. Una figura humilde, pequeña, pero que revolucionó absolutamente la Iglesia en el siglo XX. ¿Lo conocen? ¿Han oído hablar del Padre Pío? Si no es así, hoy les traemos a uno de los mayores expertos en esta figura, en este monje, que ha escrito un libro que les recomiendo absolutamente, porque además ya va por su edición número 20. Escuchen sobre el Padre Pío. La figura del Padre Pío es proverbial, es, yo le llamo el gigante. San Pío de Pietrelcina, canonizado por San Juan Pablo II, otro gran santo, en el año 2002, es inconmensurable, pero al mismo tiempo se tiene una visión distorsionada de este santo italiano que vivió en pleno siglo XX, murió en 1968, como quien dice anteayer, y es la de verle como una especie de superhombre, como un héroe de Marvel, como un santo de lo extraordinario, y eso no es en absoluto cierto, porque si el Padre Pío fue canonizado, se debió precisamente a que quedó acreditado que vivió en grado heroico todas y cada una de las virtudes, empezando por la humildad y siguiendo por la caridad. Es cierto que Jesús le adornó al Padre Pío con una serie de carismas sobrenaturales como el don de la bilocación, la posibilidad de leer el alma, de profetizar el futuro y tantos otros dones que Él puso siempre a disposición de las almas en el sacramento de la confesión, fundamentalmente, al cual llegaba incluso a dedicar 15 horas diarias. Para Él, el centro de su vida interior fue siempre la celebración de la Eucaristía, que durante muchos años empezaba de madrugada, a las 5 de la madrugada, los vecinos de San Giovanni Rotondo recorrían a pie varios kilómetros para llegar hasta el convento, que estaba muy alejado del pueblo, en medio del más crudo invierno incluso, para asistir a su Santa Misa, donde había personas, almas elevadas, que veían al Padre Pío coronado de espinas en el altar, no solo ya con sus estigmas, e incluso había personas, y eso está en el proceso de canonización al cual tuve acceso privilegiado para poder componer el libro Padre Pío, los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas, que vieron a Jesús transfigurado en el rostro del Padre Pío. Verdaderamente son milagros increíbles. Pero insisto, el Padre Pío, si por algo es santo, no es por ser una persona extraordinaria, sino una persona que supo sufrir, sufrir, que se convirtió en un cireneo de Cristo, que se asoció a su pasión y que fue víctima de una cruel persecución durante gran parte de su vida por personas, ojo, no por la Iglesia, por personas de Iglesia que estaban en su propio barco, incluidos algunos hermanos conventuales suyos, que llegaron incluso a colocarle micrófonos en el confesionario, vulnerando de esta manera el sigilo sacramental. Agostino Gemelli, que dio nombre al célebre Policlínico Gemelli, donde fue atendido San Juan Pablo II después del atentado de mayo de 1981 a manos del turco Ali Akka, era el superior de los franciscanos en aquel momento, era amigo del Papa Pío XI y él le llevó un informe falso, sin haber examinado los estigmas del Padre Pío, diciendo que el Padre Pío era un psicópata que se autolesionaba y se provocaba los estigmas. El Padre Pío recibió calumnias e injurias
Por ejemplo, que mantenía relaciones sexuales con sus hijas espirituales. ¿Y qué hizo ante semejante injusticia, ante semejante sufrimiento? Sentirse crucificado con Cristo no solo por llevar los estigmas en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos hasta su misma muerte, que por cierto desaparecieron sin dejar ni siquiera cicatrices, sino que él realmente se asoció, como digo, a la pasión de Cristo. Eh, Permaneció callado, no dijo nada. Ofreció todo ese sufrimiento, toda esa persecución, por la salvación de sus perseguidores, haciendo así suyo el mandamiento, ¿no? de Cristo, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo y, en su caso, a los enemigos más que a sí mismo. ¿Qué sucedió al final? Porque la providencia actúa de manera insoslayable, que todos y cada uno de los que habían proferido calumnias e injurias contra el Padre Pío, que le colocaron micrófonos en el confesionario, que le hicieron la vida imposible, que consideraron que era un impostor y lo propagaron a los cuatro vientos, todos y cada uno de ellos, como digo, incluido Gemelli, le pidieron perdón al Padre Pío y acabaron confesándose con él. Qué grandeza, ¿verdad? ¿Cómo actúa Dios a través de las personas que se fían de él? Como el Padre Pío lo hizo hasta sus últimas consecuencias. Hubo momentos, por supuesto, de casi de desesperación, porque el Padre Pío era un hombre que es como hay que verlo, una persona de carne y hueso, con todos sus defectos también, porque santos en la tierra no hay ninguno, están todos en el cielo. Pero él se fió de Cristo, como digo, hasta sus últimas consecuencias. Se fió de él, confió en él y ofreció todos esos carismas que Dios le dio por la salvación de las almas y especialmente por la salvación de las almas más necesitadas de la infinita misericordia del Señor. Por eso es grande el Padre Pío, por eso es un gigante de la santidad, por eso es, como decía el periodista, el vaticanista Vittorio Messori, un meteorito del medievo en pleno siglo XX. Yo añado siempre que en pleno siglo XXI, porque está haciendo honor a su palabra dada: haré más ruido muerto que vivo. El libro del Padre Pío, que se publicó en el año 2010, lleva ya 20 ediciones, por una razón muy sencilla, porque es un milagro editorial del Padre Pío. Es un instrumento que a mí me cambió la vida. Yo tuve mi conversión, tuve muchos años alejado de Dios, 15 sin pisar concretamente un confesionario, y el Padre Pío fue el santo, mi intercesor, que me acercó a Cristo, que es ahora mismo la piedra angular de mi vida. Así que yo, si no conocéis al Padre Pío o no estáis familiarizados con él todavía, os animo a que buceéis en este instrumento suyo para que descubráis muchas anécdotas también que son importantes de su vida, que he podido rescatar del proceso de canonización en su día. Así que os animo a que tengáis al Padre Pío como intercesor en estos tiempos difíciles, a que recurráis a él en medio de las dificultades y del sufrimiento, porque nadie en mayor o menor medida se libra de él, y lo tengáis como un aliado, como una especie de director espiritual en el cielo, así como lo tengo yo, y siempre os estará acompañando en este camino difícil que todavía nos queda por recorrer, y siempre nos llevará de la mano, ¿no?, hacia Jesucristo, hacia la Santísima Virgen, a la cual tenía una enorme devoción. Él bromeaba, y era verdad, con algún hermano suyo conventual, llegaba a rezar 34 rosarios completos al día, por una gracia especialísima, mientras pasaba 15 horas diarias en el confesionario y, como él decía, con su gran sentido del humor, porque hay personas que tienen una visión distorsionada también en este sentido del Padre Pío y lo ven como una persona seria, distante, incluso antipática, nada más lejos de la verdad. Con su gran sentido del humor, decía el Padre Pío,
se paseaba por el mundo gracias a su don de bilocación. Así que os animo a que descubráis o redescubráis a este gran santo para los tiempos de hoy, que es el Padre Pío. Sorprendente, ¿verdad? Cuando a uno le hablan de milagros y de hechos sorprendentes, parece que estamos hablando de la época de Jesucristo, con muchos de los primeros siglos del cristianismo, pero esto estamos hablando de hace nada, del siglo XX, el Padre Pío, cientos, miles de personas que presenciaron sus milagros y que nos demuestran pues, que, bueno, pues que el Señor está vivo hoy en día, a pesar de que nosotros seamos pobres, débiles y pecadores, ahí está el Señor, porque lo importante es Él, no nosotros. Quédense con este libro sobre el Padre Pío, escrito por José María Zabala, les va a hacer un bien fantástico. Les espero en el próximo programa de Crónica de Hoy.